Buenas noches a todos. Soy Ignacio Arzuaga, presidente de Actoir.org. Muchas gracias por uniros a una hora un tanto intempestiva a esta teleconferencia que hemos organizado para informar y debatir sobre educación para la ciudadanía, esa asignatura que se ha inventado el gobierno de Rodríguez Zapatero para lavar las mentes de los niños y transmitirles la ideología oficial. Esta afirmación, dicha así sin más, puede sonar a exageración. Sin embargo, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, nos demostrará esta noche, estoy seguro, que no es más que una descripción exacta de la realidad. Tuve el privilegio de asistir a una sesión de formación sobre educación para la ciudadanía que impartió Jaime el sábado pasado. Estoy seguro de que os gustará escucharle tanto como a mí, y sobre todo de que colgaréis el teléfono con ganas de hacer todo lo que esté en vuestras manos para tratar de hacer derogar la asignatura de educación para la tiranía. Muchos ya nos habéis enviado vuestras preguntas por email. Si alguno quiere enviar una pregunta al ponente, puede hacerlo en cualquier momento durante la charla desde el formulario que hemos habilitado en actoir.org. Sin más, cedo la palabra a Jaime Urcelay. Jaime, muchas gracias por dedicarnos este rato. Muy buenas noches a todos cuantos tienen la amabilidad de escucharme a través de esta multiconferencia y muchas gracias, por supuesto, a ti, Ignacio, y a todo el equipo de Actoir por esta nueva iniciativa de participación ciudadana y por vuestra invitación a participar en ella. La verdad es que en Profesionales por la Ética estamos convencidos de que precisamente es la información la clave para que pueda darse una respuesta verdaderamente responsable y comprometida en relación con educación para la ciudadanía, y por eso experiencias innovadoras como la de esta noche nos parece que prestan un grandísimo servicio a la causa de la libertad y de la responsabilidad ciudadana. Inicio ya, sin más demora, la exposición de los datos y los criterios que pueden ser clave para un buen entendimiento de las implicaciones de esta nueva asignatura que tanta polémica está causando y que ha dado lugar a un interesantísimo debate cultural sobre la educación en nuestra nación, que aunque está eludiendo algunos aspectos sustanciales de la emergencia educativa que padecemos en España, sin embargo nos está permitiendo abordar cuestiones que desde luego son críticas para la construcción de una sociedad verdaderamente libre, democrática y plural. Me propongo en mi exposición abordar tres grandes bloques. En primer lugar, los conceptos fundamentales, la descripción de qué es esto de la educación para la ciudadanía. En segundo lugar, tratar de repasar los motivos por los que a nuestro juicio y a juicio de otras muchas entidades y asociaciones, tanto de la comunidad educativa como de la sociedad civil, es directamente inaceptable. Y en tercer lugar, cuáles son las respuestas posibles ante una agresión de esta naturaleza a una libertad tan básica como es la que los padres tenemos para educar a nuestros hijos según nuestras convicciones morales. Trataré finalmente de proponerles unas conclusiones para dar paso ya a las preguntas que ustedes habrán formulado a través de la web de actoir.org. En primer lugar, pues, ¿qué es educación para la ciudadanía? Sobre ella hemos de decir que es una asignatura que aparece como novedad, como la estrella de la Ley Orgánica de Educación, aprobada, como sabrán todos ustedes, en el año 2006, que no es más que una nueva versión con algunos ajustes de la vieja y fracasada LOCSE del año 1990, pero que tiene precisamente como novedad más significativa la aparición de la asignatura o el área de conocimientos, por decirlo más propiamente, de educación para la ciudadanía. Por saber exactamente qué pretenden sus autores, o por lo menos cómo lo reflejan en el texto de la LOE, lo mejor es acudir a una de las muchas menciones que aparecen de manera muy reiterada a lo largo de su texto, y en este sentido quizá la principal aparece en la exposición de motivos de la propia ley, cuando explícitamente establece lo siguiente. La finalidad de educación para la ciudadanía es ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los derechos y principios establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. En cuanto a la primera parte de la definición, desde luego nada que objetar. Nos parece necesario y correcto que se enseñen los principios establecidos en la Constitución y las declaraciones de derechos humanos, pero sin duda lo que desde el principio nos alarmó y tristemente ha venido siendo confirmado a lo largo de todo el desarrollo de la nueva asignatura era esta mención un tanto críptica que hacía la exposición de motivos de la LOE a unos supuestos valores comunes
que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global, como literalmente dice la exposición de motivos. Como vamos a ver enseguida, ahí muy posiblemente están las claves del error en que incurre esta asignatura, tal y como ha sido desarrollada por el Gobierno. Se trata, como les decía hace un momento, más que de una asignatura de un área de conocimientos que comprende realmente 4 asignaturas diferentes que tienen el carácter de obligatorias, evaluables y computables para toda clase de centros y que por lo tanto, o que en la medida en que afectan a las 3 principales etapas del sistema educativo, van a comprender desde los 10 hasta los 18 años, desde la primaria hasta el bachillerato. Es una asignatura que no puede ser alternativa a la religión, que tiene un valor académico equivalente al de cualquier otra asignatura, las matemáticas, la lengua, la literatura, las ciencias sociales, etcétera, y cuyo contenido, los contenidos obligatorios de carácter mínimo, son establecidos por el Gobierno central a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia por medio de los correspondientes reales decretos y son después desarrollados, completados por cada comunidad autónoma en su ámbito propio, pudiendo ampliar además los contenidos en un 35 o un 45% en cómputo para toda la etapa correspondiente, según la comunidad autónoma tenga lengua cooficial o no. Todas las comunidades autónomas han completado ya este proceso, lo acaba de hacer, precisamente hoy hemos tenido noticia de ello, el País Vasco, que era la última que tenía pendiente, con resultados, como también tendremos ocasión de comentar después, enormemente diversos, con lo cual podemos decir que prácticamente existen tantas asignaturas de educación a la ciudadanía como comunidades autónomas. No es un aspecto en el que nos vayamos a parar, pero sí merece la pena mencionarlo. La asignatura afecta a los alumnos de primaria, la ESO y bachillerato, como antes les decía, en estas 4 asignaturas. En primaria será en quinto o sexto, a través de una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y que en todo caso, en todas las comunidades autónomas, no empezará a impartirse hasta el curso académico 2009-2010, si nos atenemos a las previsiones del calendario de aplicación de la LOE, aprobado por Real Decreto 806/2006. En la ESO existen 2 asignaturas, una primera que se puede impartir en primero, segundo o tercero, solamente en uno de los 3 cursos, que se llama Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y que entra en vigor en función de cuándo la comunidad autónoma decide o a qué curso decide asignar la asignatura. En aquellas comunidades autónomas que han optado por asignarla a tercero de la ESO, se está cursando ya en el presente curso académico 2007-2008. Esto ocurre en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, es decir, todas las gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español, con la excepción de Castilla-La Mancha, más Navarra, que a pesar de no estar alineada con este partido político, sin embargo ha optado por impartirla también en tercero de la ESO. La tercera asignatura se impartirá en cuarto de la ESO y se llama Educación Ético-Cívica y se cursará en todas las comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el resto de territorios, centros en el exterior, centros del Ministerio de Defensa, etcétera, en el curso 2008-2009, es decir, en el próximo curso. Y finalmente, en bachillerato habrá otra asignatura del área de Educación para la Ciudadanía, cuyo nombre es Filosofía y Ciudadanía, y que empezará a impartirse también en función de que las comunidades autónomas elijan que sea en primero o en segundo de bachillerato, y cuyo contenido acaba de ser aprobado muy recientemente por el Gobierno a través del Real Decreto correspondiente de ordenación de la etapa educativa del bachillerato. En cuanto a cuáles son los contenidos, como hace un momentito mencionaba, estos contenidos tienen unos mínimos obligatorios para toda clase de centros y para todas las comunidades autónomas, aprobados en el mes de diciembre del año pasado para la ESO y para primaria, que básicamente están compuestos pues de una definición de cuáles son las competencias para cuya contribución precisamente está diseñada la asignatura, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos. En este sentido puedo citarles para que ustedes hagan una idea. Los contenidos de la asignatura que ya se imparten en 7 comunidades autónomas vienen enunciados como contenidos comunes, sería el bloque primero, el segundo, relaciones interpersonales y participación, el tercero, deberes y derechos ciudadanos, el cuarto, las sociedades democráticas del siglo XXI y el quinto, ciudadanía en un mundo global. Y siguen tanto en primaria
como en la ESO, como en bachillerato, unos criterios de evaluación que tienen una característica sobre la cual yo creo que es importante llamar la atención de todos ustedes. Y es que son criterios de evaluación que no solamente tratan de valorar en qué medida los alumnos han adquirido unos determinados conocimientos de carácter científico, objetivo, académico, etcétera, sino que van más allá. Tratan de verificar la medida en que los alumnos han interiorizado en sus comportamientos unas ciertas actitudes y unos ciertos valores. Algo que desde luego plantea muchas dudas respecto a que se esté respetando verdaderamente el derecho a la intimidad que consagra nuestra Constitución, pero que en todo caso es lo que aparece en algunos de estos criterios y los profesores lo que tendrán que hacer es observar cuáles son las actitudes, los comportamientos tanto en el centro como en la familia, como en sus relaciones sociales, para ver si efectivamente han interiorizado los valores que la asignatura trata de transmitir. En esto, y es importante señalarlo, esta asignatura se distancia de la ética que conocíamos antes en la ESO, que lo que trataba de transmitir es determinados conocimientos relacionados con el tratamiento que a lo largo de las diferentes corrientes filosóficas de carácter histórico se ha dado a las grandes cuestiones éticas. Aquí no es solamente eso, que se hace también en parte, sino que se va más allá al tratar precisamente de asegurar que los alumnos asumen unos determinados valores. Hasta aquí, en un recorrido necesariamente rápido, ¿qué es la educación para la ciudadanía? La segunda cuestión que me gustaría compartir con todos ustedes es por qué la asignatura es inaceptable para una buena parte de la opinión pública española. Opinión pública no solamente de la sociedad civil, sino también entidades, personas de gran autoridad moral e intelectual en nuestra comunidad que se han pronunciado muy claramente por el carácter inaceptable de esta asignatura. ¿Por qué es inaceptable? Aquí necesariamente hemos de referirnos a una cuestión básica que es el gran dilema que debemos despejar antes de seguir adelante con nuestro camino en la descripción de esta asignatura, de sus alcances y de sus implicaciones. Y el dilema que les propongo a todos ustedes es tan sencillo como el siguiente. Esta es una asignatura neutral, implantada ya en toda Europa, que se limita a educar ciudadanos responsables, a enseñarles la Constitución y los derechos humanos, como dice la versión oficial de la asignatura, repetida de manera machacona por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia y también por significados miembros del Gobierno de la Nación y desde luego por las administraciones educativas gobernadas por el Partido Socialista. Esta es una asignatura neutral que lo único que busca es transmitir el conocimiento de la Constitución, o por el contrario, más bien es una asignatura que pretende formar la mentalidad, la conciencia moral sobre la base de un cierto modelo de persona. Esto empieza ya a aceptarse por estas mismas autoridades, por estos mismos impulsores de la asignatura. Se trata de justificar con diferentes argumentos. Es que el derecho de los padres a educar a sus hijos no es absoluto, es que frente al derecho de los padres a educar a sus hijos hay un derecho de los hijos a ser bien educados, es que hay unos valores comunes universales que el gobierno puede implantar por encima de las diferentes morales de sus ciudadanos e incluso por encima de sus convicciones religiosas. Se han dado muchos argumentos que no entramos a discutir aquí. En todo caso, esto nos sitúa ante una cuestión fundamental. Si aceptamos que esta es una asignatura que pretende formar la conciencia moral sobre la base de un cierto modelo de persona, estaríamos reconociendo algo tan importante como que el Estado, que el poder político, tiene legitimidad para conformar la conciencia moral de sus ciudadanos. Y esto, yo creo que es importante llamar la atención, es una cuestión de la mayor gravedad y de la mayor trascendencia. Porque frente a la idea basada en la libertad de que son los padres los que libremente, por haber engendrado la vida, por querer a sus hijos, por acompañarles a lo largo de toda su vida, eligen libremente aquello que creen mejor para sus propios hijos de acuerdo con sus convicciones, frente a eso, como digo, estaríamos aceptando, y esto es realmente el gran desafío de esta asignatura, que es el Estado quien define la moral que sus ciudadanos tienen que compartir. Y esto significa que el Estado se erige a partir de ese momento en definidor de qué es una persona, de qué son sus emociones, de en qué consiste la felicidad, de cuál es el sentido de la vida, de cómo se construyen los proyectos personales, de qué son las emociones, de en qué consiste su sexualidad, es decir, cuestiones que en absoluto, desde luego, tienen que ver con los contenidos constitucionales y que, sin embargo, como enseguida vamos a ver, son precisamente la mayor parte de los contenidos de la asignatura. Pero permítanme que sigamos avanzando, porque para ir constatando efectivamente cuáles son los contenidos, las implicaciones de la asignatura, es conveniente manejar
algunos elementos que yo creo que nos pueden ayudar a clarificar el punto de vista. Hay uno que todos ustedes tienen a su alcance, que es el de los libros de texto. No existe un libro oficial de la asignatura, pero en el mercado en estos momentos existen un gran número de libros de texto, más de una veintena hasta donde nosotros sabemos, que tratan de dar respuesta, que tratan de dar soporte a los contenidos de esta asignatura. Y lo primero que llama la atención es que estos libros responden a las ideologías más diversas y que están cargados de ideología. Es verdad que de ideologías muy contradictorias y que uno en teoría, como en un supermercado, podría elegir aquel libro de texto que nos gusta más. Ahora bien, no podemos perder de vista que lo que se está haciendo de esta manera es introducir la ideología en los centros educativos, que estamos haciendo una asignatura o que estamos admitiendo, en el supuesto de que así lo hagamos, una asignatura que lejos de transmitir unos contenidos de tipo científico, de tipo académico, lo que están es introduciendo el debate, la polémica y, en definitiva, también, en buena medida, la manipulación ideológica en la escuela española. Y esto es especialmente grave. En la escuela pública, donde el Estado está obligado a mantener una posición de neutralidad ideológica, pero también en la escuela privada, ya sea concertada o no, dotada de un ideario propio, que se encuentra que ese ideario puede ser papel mojado por la imposición de unos contenidos que en buena medida son contradictorios con ese ideario, con ese carácter propio que los padres, en uso de su libertad de educación, han decidido elegir para sus propios hijos. Basta también repasar estos libros de texto para comprobar que solamente una pequeña parte de los libros están dedicados a contenidos constitucionales o relativos a los derechos humanos. La mayor parte es una especie de mezcolanza de temas de moral, de temas de sociología, de temas de visión política, de la globalización, de la identidad personal, de la sexualidad, dependiendo también del libro. Pero se han difundido, afortunadamente, en los últimos tiempos, a través de reportajes en medios de comunicación o a través de estudios rigurosos de estos libros de texto, suficientes datos como para que cualquiera pueda comprobar que estos libros, lejos de responder a una visión de unos contenidos constitucionales que todos aceptamos y que todos deseamos que rijan nuestra convivencia, en realidad penetran en un ámbito muchísimo más delicado, muchísimo más sometido al pluralismo ideológico, que son los temas relacionados con la conciencia moral, con el sentido de la existencia humana y con las relaciones de alteridad en la comunidad de todo tipo y en las distintas sociedades, empezando por la familia. Hay otro dato que me gustaría citarles a título nada más que de anécdota, que es la inestimable campaña de clarificación que han emprendido recientemente las juventudes socialistas. ¿Quién no ha tenido la curiosidad de ver el famoso vídeo del chico del cocodrilo y la más burda manipulación de lo que son los estereotipos, de lo que son los prejuicios y de lo que es el intento de transmitir ideología política burda, grosera en alguna medida, a través de esta asignatura que entidades como esta que les he citado han visto como una gran oportunidad de penetración ideológica en la escuela española? ¿Por qué entonces me dirán ustedes tanta confusión? Pues yo creo que hay bastantes razones. En primer lugar, porque no todo el mundo tiene a su alcance el conocer los contenidos reales de la asignatura, y en esto hay mucha manipulación desde el poder. Yo les animaría, por ejemplo, a que comprobaran las veces o los contenidos realmente constitucionales que aparecen en el Real Decreto de primaria, en el de la ESO o en el de bachillerato, realmente muy escasos. Educación para la ciudadanía solamente aborda un total, mejor dicho, de 21 puntos, pero solo uno, por ejemplo, en la ESO, se refiere a la Constitución española. En Educación Ético-Cívica de cuarto de la ESO, por su parte, solo se cita la Constitución española en un criterio de evaluación. Educación para la ciudadanía ignora principios constitucionales fundamentales, como la soberanía nacional del pueblo español, ni aparece tampoco la monarquía parlamentaria, que según el artículo 1.3 de la Constitución, como cualquiera sabe, es la forma política del Estado español. Abunda una retórica inmensa sobre la ciudadanía, pero no se habla en absoluto de la indisoluble unidad de la nación española ni de la garantía de solidaridad entre las regiones y nacionales españolas. El castellano no se cita como lengua oficial, o no se habla para nada del diseño de la bandera y la obligación de exhibirla en edificios públicos. Son temas completamente ignorados por la asignatura. En definitiva, frente a la burda manipulación de que esta es una asignatura en la que se enseña Constitución, como vamos a ver enseguida, más propiamente lo que se hace es educar la conciencia moral. Permítanme también que me refiera a otro mito que se nos viene machacando de una manera
tremenda desde instancias oficiales. La idea, el mito, de que esta es una asignatura que se implanta en España porque ya existe con carácter obligatorio en todos los países de nuestro entorno europeo. Esto es, realmente ya hay que decirlo muy claro y sin ningún tipo de complejo, esto es mentira. Es cierto que desde hace ya muchos años las instituciones europeas vienen impulsando que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, sean educados en una ciudadanía responsable en base al conocimiento del sistema político democrático, de la Constitución, de los derechos humanos, que se les impulse, que se les eduque en la participación cívica y que se les transmitan determinados valores para la comunidad. Pero esto evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con buena parte de los contenidos de la asignatura española que no tienen equiparación posible en ninguno de los currículos europeos. Y para eso basta con analizar los datos que aparecen en Eurídice, que centraliza toda la información sobre la educación en Europa, para comprobar, en primer lugar, que no existe un solo modelo europeo de educación para la ciudadanía y, en segundo lugar, que los contenidos de las asignaturas europeas en absoluto tratan temas como, por ejemplo, la educación afectivo-emocional, que es una de las partes más significativas, más fundamentales de la asignatura en España. Hay, en definitiva, y me gustaría compartir con ustedes esta conclusión, una enorme instrumentalización del lenguaje buenista, de lo políticamente correcto, abusando claramente de términos de una forma que al final implica también un abuso de poder frente a la ciudadanía, negando muchas veces una información completa sobre la que la asignatura realmente significa. No les canso a ustedes con una enumeración de los términos que de una manera reiterativa aparecen en los contenidos obligatorios, tales como tolerancia, diálogo, multiculturalismo, diversidad, convivencia, respeto, términos importantísimos, pero sin embargo que aparecen de manera vacía, de manera reiterativa, tratando de crear un halo de buenismo en torno a la asignatura que realmente encierra toda una concepción de la persona y toda una concepción de la vida y de la comunidad y de la existencia. Palabras como verdad, bien, justicia, realidad, naturaleza, razón, conocimiento, familia, profesor, autoridad, esfuerzo, trabajo, prácticamente no aparecen en ningún lado y todo, sin embargo, es este lenguaje que antes les decía. No les canso tampoco, pero tendrán ustedes a su disposición, o lo tienen ya en la página web de Acceoír, toda una serie de citas que evidencian ese propósito de formación de la conciencia moral en el currículo de la asignatura. Cómo expresamente se habla de que el objetivo es profundizar en los principios de la ética personal y social, y que por eso se incluyen todos los contenidos relativos a las relaciones humanas, a la educación afectivo-emocional, etcétera, etcétera. Cómo se trata, como dice expresamente la exposición de motivos del decreto de la ESO, de construirse una conciencia moral. Cómo se trata, en definitiva, de crear en los alumnos, a través del desarrollo de una absoluta autonomía moral y de la consagración del consenso y de la tolerancia como criterios éticos fundamentales, de una ética que no tiene ningún tipo de presupuesto objetivo, que no parte de una aceptación de que el bien y el mal, de que la verdad y la mentira existen, sino que tratan de resolver todos los dilemas morales, la construcción de la conciencia moral de los alumnos en torno a la tolerancia, el consenso, el relativismo y, como última instancia, el acudir a la legislación, a lo que el legislador democrático ha decidido, porque al final lo que dice la ley es lo que todos hemos de considerar como ético desde el punto de vista de lo que se propone en la asignatura. Todo esto nos lleva a una cuestión fundamental, y es que si constatamos efectivamente que la asignatura está educando la conciencia moral, aquí es muy importante volver a afirmar de manera rotunda que el Estado no tiene ningún derecho a invadir la educación que libremente queremos para nuestros hijos. Y que esto, además, está reconocido de manera explícita, de manera clarísima, en la Constitución española, en su artículo 27.3, que se refiere a que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. No hay ninguna referencia en la Constitución española que legitime al poder político para educar de acuerdo con una determinada ideología a todos los ciudadanos a través de una asignatura del corte de la que ha sido desarrollada en España. Al revés, si acudimos a otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, podremos comprobar que este derecho a la libre educación de los hijos está consagrado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 1948, en su artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y que, por lo tanto, el gobierno español,
en la medida en que se está arrogando una potestad educativa que no le corresponde, expropiándosela a los padres, está conculcando una libertad básica que forma parte, sin lugar a dudas, de una de las bases de una sociedad libre y democrática, que es el derecho y la libertad a educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestro propio criterio y con nuestras propias convicciones, sin invasiones por parte del poder político. Hay, en definitiva, en todo esto un proyecto ideológico que, con el pretexto de la educación en valores y con el pretexto de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos impulsado desde Europa, está tratando de arrasar con los principios morales que muchos padres queremos para nuestros hijos, que la mayoría de los padres queremos, para implantar la uniformidad del pensamiento políticamente correcto de acuerdo con los criterios unilaterales del gobierno de turno. Y esto es algo claramente rechazable. Y bajo esas palabras tan bonitas de tolerancia, pluralismo, paz, respeto, diálogo, convivencia, igualdad y no discriminación, en realidad lo que se encierra es toda una concepción de la persona, todo un modelo de persona que, según los autores de esta asignatura, sería obligatorio para poder ser considerado un buen ciudadano democrático según su mentalidad y según su particular visión de la ética, de la antropología, etc. Es decir, y en síntesis, esta asignatura, lejos de ser, como se viene afirmando, una asignatura que quiere educar ciudadanos responsables que conozcan la Constitución y los derechos humanos, en realidad lo que encierra es todo un propósito de implantar unos determinados valores que desde luego ni son universales, ni son constitucionales en su mayor parte, ni son los que una buena parte de la ciudadanía deseamos para nuestros hijos. Todo esto, además, que les estoy tratando de transmitir, tiene confirmación clarísima y explícita por parte de algunos de los que son artífices de este despropósito de educación para la ciudadanía. No les voy a cansar a ustedes con citas y con referencias, si únicamente permítanme que les mencione el artículo que escribía Gregorio Peces Barba, antiguo rector de la Universidad Carlos III, en un diario nacional, en concreto en El País, el día 22 de noviembre del año 2004, refiriéndose precisamente a esta asignatura. No nos olvidemos que el señor Peces Barba es precisamente uno de los mentores ideológicos, como ha venido demostrando a través de diferentes intervenciones, y de la clara responsabilidad de su universidad y de la Fundación CIBES, que le es muy cercana desde el punto de vista ideológico y personal en el desarrollo de la asignatura. Decía así el señor Peces Barba: si el gobierno de Rodríguez Zapatero se decide a realizar esta reforma, en definitiva la introducción de la educación para la ciudadanía, se habrá producido un cambio revolucionario en la enseñanza preuniversitaria y se producirán sin duda resultados positivos para la convivencia. Con esta iniciativa, decía, nada más y nada menos, el gobierno habrá justificado esta legislatura. La confesión es realmente clara, pero hay otra confirmación que me gustaría mencionarles, y es la que aparece en un documento muy importante, un documento oficial del Partido Socialista Obrero Español, publicado el día 4 de diciembre del año 2006, con ocasión del 28 aniversario de la Constitución Española de 1978. El documento se llama Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía, y en él encontramos perlas como la siguiente: en una sociedad cada vez más plural, uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes políticos es contribuir a la formación de conciencias libres, activas y comprometidas con el mínimo común ético constitucional, y es en dicho marco donde hay que situar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Hay todo un reconocimiento de que los poderes públicos quieren erigirse, como han hecho históricamente los estados totalitarios, en formadores de la conciencia de sus ciudadanos. En otro apartado del mismo documento se habla de los fundamentalismos monoteístas o religiosos como sembradores de fronteras entre los ciudadanos. Y por el contrario se dice: la laicidad es el espacio de la integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas. Nuevamente el reconocimiento expreso de que es toda una concepción moral, en este caso la propia del laicismo, la que trata de transmitirse a través de esta asignatura. ¿Cómo no mencionar también la increíble obra legislativa que ha tenido lugar desde el año 2004 en España, con una serie de leyes
que se inician en la ley de violencia de género y que terminan con la ley de reproducción asistida, la ley de clonación terapéutica, a través de la ley de investigación biomédica, la ley del divorcio exprés, la ley del mal llamado matrimonio homosexual, etcétera, que tienen como propósito llevar a cabo una completa reingeniería cultural de la sociedad española a través de la acción legislativa y que ahora a través de esta asignatura llegan, aunque ya estaban presentes muchos de sus elementos a través de contenidos de la LOCSE, en educación para la ciudadanía, tal y como les vengo exponiendo. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, por tratar de encontrar un hilo conductor, los grandes aspectos ideológicos contenidos en la asignatura? Es cierto que no es fácil y que en medio de ese lenguaje y de esa retórica buenista a que antes hacía referencia, no es a veces fácil, porque está todo muy maquillado, encontrar cuáles son los elementos de carácter antropológico, de carácter filosófico, en definitiva, en buena medida de carácter ideológico que hay detrás de la asignatura. Algunos de ellos ya se lo he citado. En primer lugar, el subjetivismo ético. Esa idea de que el bien y el mal no existe, de que todo es igualmente válido con tal de que responda a nuestra libertad, a nuestra autonomía absoluta, y que será al final el consenso, la tolerancia, el que nos permitirá encontrar cuáles son los criterios éticos que tienen que regir la conducta humana. Es decir, es una ética vacía, es una ética absurda, es una ética incapaz de guiar el comportamiento humano, que viene a, al final, tener que recurrir no solamente a la tolerancia, sino al segundo gran aspecto, que es eso que se conoce como positivismo jurídico, es decir, la idea de que al final lo que está en las leyes en un Estado democrático es lo que éticamente es correcto, y que por lo tanto cualquier aspecto que aparezca en este momento en la legislación española ha de considerarse como bueno. Se llame un atentado flagrante a la vida como es el aborto, se trate la manipulación de embriones humanos o se trate de cualquier otro aspecto, por reprobable que sea desde el punto de vista moral, por legal que sea, para muchísimos ciudadanos. ¿Cómo no mencionar el laicismo? Esa idea de tratar de contestar a las grandes preguntas de la existencia humana como si Dios no existiera, algo que para muchos ciudadanos será correcto, pero que para una buena parte del pueblo español es, sin embargo, algo ineludible cuando realmente queremos resolver las grandes cuestiones sobre la vida humana, sobre quiénes somos, de dónde venimos y a qué hemos sido llamados, cuál es el sentido de nuestra vida. Mencionarles también algo muy importante, la ideología de género, que vienen aupando los movimientos feministas y el lobby gay desde hace bastantes años, que significa algo tan sencillo como no reconocer que de una manera natural, de acuerdo con nuestra antropología, los seres humanos tenemos un sexo definido, sino que se entiende que esto es algo que se va construyendo a lo largo de la vida y por eso los adolescentes tienen que plantearse su identidad sexual y tienen que elegir aquella preferencia, aquella orientación afectivo-sexual, sea cual sea, que les parezca más apetecible o que mejor responde a sus impulsos y a por sus deseos. Se mina de esta manera, de una manera clarísima, el fundamento del matrimonio y de la familia, se crea un conflicto absolutamente innecesario en el desarrollo y en la maduración de los personales de la personalidad de nuestros chicos y en definitiva se hace un flaco favor a la educación, a la tarea educativa que nosotros queramos estar haciendo. Es importante en este sentido no dejarse manipular. Ideología de género no es igualdad entre varón y mujer, es arrasar con la diferenciación sexual de los seres humanos, es considerar que el ser varón o mujer es algo absolutamente indiferente. Y esto, desde luego, no es esa no discriminación en la que estamos todos, ese deseo de igualdad de oportunidades a los que todos aspiramos, sino que es directamente negar aspectos fundamentales de la personalidad humana que en nada van a ayudar al desarrollo de nuestros hijos. En definitiva, ¿qué es lo que hay desde el punto de vista ideológico? Hay una idea de un ser por completo ajeno a su creador, que no tiene trascendencia y que está mutilado en su realidad. Un hombre en el que las facultades espirituales del alma, tanto la inteligencia como la voluntad, son supeditadas a un dominio casi absoluto de las emociones y de los afectos, que desde luego son una dimensión fundamental de la personalidad humana, pero que deben conjugarse con el valor y con el papel de la voluntad y de la inteligencia. Un ser humano que no reconoce nada previo a él, que no se somete a la naturaleza, sino que se construye de manera absolutamente autónoma, que en definitiva no puede conocer la verdad, ni puede en ninguna medida objetivar el bien, sino que tiene que guiar su vida por principios tan sumamente inconsistentes como son el puro consenso, la pura tolerancia o el sometimiento a las leyes, sea cual sea su contenido, porque son obligatorias. Y finalmente, un tipo de ser humano cuya sexualidad no es constitutiva,
no es algo que nos acompañe desde nuestro nacimiento, sino que es el resultado de la cultura, de las ideologías y, en definitiva, del deseo y la elección que especialmente en la adolescencia llevan a cabo nuestros hijos. En síntesis, pues, y por tratar de ser muy concreto, pienso que hay tres razones fundamentales por la que esta asignatura es directamente inaceptable. En primer lugar, porque la responsabilidad de la educación de la conciencia moral corresponde a los padres y no al Estado. Esto es algo esencial y es algo además reconocido de manera muy clara por la Constitución española en su artículo 27.3. En segundo lugar, porque impone una visión de la ética ciudadana basada en el laicismo, el consenso y el positivismo jurídico que muchos ciudadanos no queremos en absoluto para nuestros hijos. Y en tercer lugar, porque de una manera particular impone la ideología de género, algo que por su carácter ideológico precisamente, por su falta de base en la realidad del ser humano, falsea lo que somos como personas en nuestra dimensión sexual. Ante esto, y con ello abordo ya la tercera y última parte de esta multiconferencia, ¿qué respuestas caben ante este tema? Desde muy diferentes instancias, desde muy diferentes personalidades revestidas de una grandísima autoridad moral e intelectual, se ha señalado cómo hay toda una cuestión de libertad en juego a través de esta asignatura. Por eso, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española nos recordó en su documento del 28 de febrero del año 2007 que los padres haríamos muy bien en defender con todos los medios legítimos a nuestro alcance el derecho que nos asiste a ser nosotros quienes determinemos la educación moral que deseamos para nuestros hijos. Los padres y los centros educativos, continúa esta misma nota, deben actuar de modo responsable y comprometido en favor de sus derechos educativos y de la libertad de conciencia. Y ante esto, ¿qué alternativas caben? En primer lugar, la negativa del centro a impartirla. Claramente los centros públicos no pueden hacerlo y los centros privados ciertamente, en la medida que entiendan que existe una conculcación de su ideario, de su carácter propio, lo que sí deben hacer es plantear por medios legales que esta asignatura violenta preceptos constitucionales de rango superior a la propia LOE y a los propios desarrollos a través de reales decretos de sus contenidos, y deben pedir a las administraciones educativas una alternativa que les permita ser respetuoso con ese ideario que han comprometido con sus centros. Por lo tanto, negativa en estos términos y de acuerdo con cauces legítimos, entiendo que cabría. Adoptar la asignatura. Bien, en primer lugar, en los centros públicos, y no olvidemos que casi el 80% de los padres españoles llevan a sus hijos a centros de naturaleza pública, no cabe adaptación de ninguna clase. La asignatura es la que es, los padres no pueden elegir ni el profesor ni el libro de texto, que estará sometido a esa diversidad ideológica que antes le mencionaba, y por lo tanto aquí la adaptación no es posible. Por lo tanto, aquí se está quebrando gravemente el deber de neutralidad del Estado en los centros públicos. Y aquí se está condenando a la inmensa mayoría de los padres españoles a la imposición de una determinada ideología. Por lo tanto, adaptación en los centros públicos no cabe, pero permítanme que brevemente me refiera a la tan manoseada adaptación en los centros de naturaleza privada. No hay ningún precepto legal de aplicación directa que permita esta adaptación. Es más, por ejemplo, en el Decreto de Desarrollo Curricular de Cataluña se dice al revés, que es el ideario el que tiene que adaptarse a la asignatura. Por otro lado, si se dice desde el Gobierno que esta es una asignatura neutra que contiene valores comunes, no se entiende demasiado bien qué es lo que hay que adaptar. Si estamos hablando de contenidos mínimos constitucionales, la Constitución es la que es, y no cabe adaptarla a ningún ideario ni a ningún tipo de carácter propio. Por lo tanto, es una falsedad. Y por otro lado, si los contenidos realmente son obligatorios, ¿por qué cabe hablar de adaptación? Creemos, por lo tanto, que debe tenerse muchísimo cuidado con esta trampa de la adaptación, que no deja de ser una estrategia política por la cual el Gobierno trata de desactivar precisamente la resistencia ciudadana en los centros donde, por el carácter propio precisamente de los que están dotados, podemos encontrarnos con padres a lo mejor con convicciones más fuertes. ¿Cuidar el libro, el texto y profesor? Bueno, en los centros públicos no cabe, evidentemente ante una situación irreversible, quizá haya que estar muy encima y acompañar a nuestros hijos en esta labor, pero evidentemente ni se puede elegir el libro de texto ni el profesor. Y por otro lado, efectivamente en los centros privados sí cabe, pero hemos de decir aquí que aquí hay una cuestión de bien común. Y no cabe que determinados padres resuelvan su problema, quieran pensar que ellos están tranquilos porque el tema no les afecta, mientras que se condena a la inmensa mayoría de la población española a someterse a los dictados ideológicos de un gobierno con unas
clarísimas tentaciones totalitarias en su pretensión de penetrar en ámbitos que no le corresponden, como es este de la libertad judicial. Impugnación judicial, desde luego, caben diferentes recursos, y de hecho hay planteados ya un gran número de recursos judiciales contra la asignatura en sí misma, a través de sus decretos o a través de actos administrativos de aplicación. Desde luego otras vías, como esta tan valiosa que inició Hazte a través de su página web etcno.org, de firmar para manifestar nuestro rechazo a la asignatura, dirigir cartas al director, escribir al defensor del pueblo, acudir a instancias europeas, presionar a los partidos políticos. Desde luego todos estos medios son necesarios. Y finalmente quiero referirme al que pienso que es la mejor alternativa, Me refiero a la objeción de conciencia, una medida de carácter constitucional que profesionales por la ética y otras muchas entidades cada vez más están proponiendo como el medio más idóneo para defendernos de este atropello. La objeción de conciencia, de acuerdo con diversas sentencias del Tribunal Constitucional, entre ellas, por ejemplo, la de 11 de abril de 1985, forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución española. La objeción de conciencia no es desobediencia, no es insumisión, es el ejercicio normal de un derecho constitucional, igual que el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse o el derecho a expresar libremente nuestras opiniones. Es un derecho constitucional basado en la libertad ideológica y religiosa. Su aplicación, además, sin desarrollo legal, está admitido por el Tribunal Constitucional, ciertamente no de manera constante, y por lo tanto es previsible que tenga que haber un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que el tema se cierre de una manera pacífica. Pero mientras tanto existe suficiente doctrina constitucional que permite de una manera responsable defender que los padres tenemos un derecho a la objeción de conciencia para evitar la imposición de una norma de carácter claramente injusto. La objeción de conciencia implica la posibilidad de eludir el cumplimiento de normas obligatorias que violentan nuestras convicciones morales, siempre y cuando, por supuesto, no perjudiquemos a terceros ni quebremos el orden público, tal y como tiene establecido nuestro Tribunal Constitucional. No puede suponer ningún perjuicio para el que la ejerce. En este sentido, lo que está ocurriendo en Andalucía en estos momentos es inaceptable. Padres que están siendo reprimidos, que están siendo amenazados por ejercer un derecho. Y desde luego quienes están cometiendo estas amenazas, están obteniendo la correspondiente respuesta en los tribunales de justicia. Y así va a seguir siendo mientras no se acepte pacíficamente este derecho que asiste a los padres, y en particular a los padres que de manera heroica, de manera ejemplar, están defendiendo su derecho a la libertad ideológica, a la libertad de conciencia, a través de este mecanismo constitucional de la objeción. La formalidad de la objeción de conciencia es mínima y su efecto inmediato. Tienen ustedes a su disposición en muy diferentes páginas web, entre ellas la que les mencionaba hace un momentito de epcno.org, promovida por Hazte Oír, o en la de Profesionales por la Ética, profesionalesética.com, modelos, formatos, guías, instrucciones, consejos, documentación, etcétera, que les permitirán llevar a cabo la objeción de conciencia de manera sencilla y sin temer nada. Existe también, además, una red de abogados que de manera gratuita puede a ustedes asesorarles en todos los trámites que quieran llevar a cabo o en cualquier duda que se les pueda plantear en relación con este tema. Déjenme también que les resalte que no se objeta frente al colegio, ni frente al profesor, ni frente al libro de texto. Se objeta frente a una asignatura contenida en unas normas jurídicas obligatorias que quiebran libertades fundamentales y que atentan contra la libertad de conciencia. Y finalmente, no es verdad que la objeción de conciencia sea un precedente peligrosísimo. La objeción de conciencia es algo necesario en una sociedad democrática que respeta a las minorías y que respeta el ámbito de la conciencia del individuo, más allá de lo que las leyes en cada momento puedan estar definiendo. Finalmente, y como conclusión de esta conferencia, primero, somos partidarios de educar buenos ciudadanos, pero no del modo en que el gobierno lo está pretendiendo. Segundo, lo que está en juego esencialmente es a quién corresponde la responsabilidad y el derecho de educar a los niños. Y esto, de acuerdo con nuestra Constitución, corresponde a la familia y al Estado, no al Estado. Estamos, por lo tanto, ante una cuestión de libertad. Tercero, los contenidos de la asignatura son inaceptables y además, lejos de solucionar los problemas de los jóvenes, van a ahondar en ellos. Cuarto, la decisión sobre cómo responder responsable y comprometidamente
a la asignatura es algo que corresponde a los padres, ni a los titulares de los centros, ni al gobierno. Somos los padres los que tenemos que asumir la responsabilidad de decir, de elegir los mejores medios para defender nuestros derechos. Y finalmente subrayarles y proponerles que ejerzan la objeción de conciencia, porque estamos firmemente convencidos de que es un derecho constitucional y de que puede ser el instrumento más idóneo para defender este derecho a la libertad de educación. Y hagámoslo además sin miedo a los poderosos, sin miedo a las amenazas, y recordemos aquello que Don Quijote recomendaba a Sancho en la obra inmortal de Miguel de Cervantes. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Nada más, muchísimas gracias y quedo a su disposición para contestar cualquier pregunta que entiendan oportuna.